Pa' luego es tarde. El gobierno de México hizo la solicitud a una jueza en Florida, por actos de corrupción. ¿Sabe por quién? Contra García Luna y su esposa. Se le complica el asunto a Genaro García Luna y el PAN calladito. No van a decir que hay persecución política. No va a salir a decir Marco Cortés, Kenia López Rabadán, Xóchitl Gálvez, Jorge Romero, que hay una persecución política, y es que su esposa podría ser condenada sin juicio por no haberse presentado a responder un proceso que se inició desde el 2021. Estamos hablando de Cristina Pereira, ¿verdad? Quien ya podría ir de manera directa por haberse transferido e invertido en este estado recurso presuntamente obtenido mediante acto de corrupción en México. La petición incluye la devolución definitiva de los bienes adquiridos y el pago por concepto de reparación de daño. México pide condenar sin juicio a García Luna y esposa en Estados Unidos. La solicitud ya la presentó la Corte de Circuito en el Distrito de Florida por abogados de la UIF, quienes también pidieron declarar en desacato a ambos acusados por no haberse presentado a responder el proceso iniciado en aquel 2021. Argumentaron que conforme a la ley estadounidense, la incomparecencia reiterada de los demandados implica una admisión táctica de los hechos. Los hechos bien fundamentados en la demanda otorgan derecho a un fallo en favor del demandante. México contra García Luna y Linda Cristina Pereira de García ha dicho ya a los representantes de la UIF. Según con los documentos judiciales, García Luna y sus cómplices habrían obtenido más de 250 millones de dólares en contratos ilegales con el gobierno mexicano mediante sobornos y manipulación de licitaciones. Estos fondos habrían sido transferidos al condado de Miami-Dade entre el 2012 y el 2018, donde fueron utilizados para adquirir estas propiedades y servicios. En total, el monto involucrado en los contratos asciende a más de 580 millones de dólares. La esposa de García Luna nunca notificó en la corte, aunque García Luna está actualmente encarcelado y sentenciado por estos delitos relacionados con la maña en aquel país. Su esposa tampoco ha dado seguimiento al caso. Su anterior abogado abandonó el proceso en julio del 2023 y desde entonces Pereira ha fallado en presentarse a las audiencias de mediación previstas para lo que fue el año 2024. Bajo esa situación, la UIF solicita una sentencia final en rebeldía y de proceder presentarán en audiencia las pruebas que sustenten el monto del daño económico a reparar. La jueza Lisa Walsh ha advertido que este proceso se ha prolongado demasiado, por lo que urge cerrar ya acuerdos o avanzar en el juicio. En el mismo expediente, otros implicados han negociado con las autoridades mexicanas para evitar un juicio, entre ellos el subsecretario Francisco Niembro González y su esposa, quienes acordaron pagar $330,000. Los empresarios Samuel y Alexis Weinberg continúan un diálogo con la UIF. Hasta finales del 2024, Cristina Pereira y sus hijos residían en las cercanías de Maryland. Sin embargo, desde entonces se desconoce su paradero. En México, Pereira enfrenta una orden de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada y se contempla una solicitud de extradición, lo cual, bueno, pues da a entender que en este momento, al no saberse nada de ellos, prácticamente estarían ya prófugos de la justicia. Híjole, qué situación, ¿verdad? Tan complicada el asunto, pero de esto los panistas no dicen nada, nada, se quedan callados. Y por ejemplo, lo de Segalmex, le dan pero vuelo a todo lo que da el caso Segalmex, que por cierto, Jorge Humberto González Bocardo, el coordinador de operaciones de Diconsa, ya es el primer sentenciado por los desfalcos cometidos por medio de Segalmex entre el 2019 y 2020 y fue condenado a 15 años de prisión. Quiero ver a los chayoteros, quiero ver a todos estos zánganos de la oposición hablar de todo esto, ¿no? Inclusive del mismo caso Zedillo. Resulta ser, amigos, que hasta las supuestas auditorías internacionales al Fobaproa de Zedillo mintió y todo fue una farsa. Y para colmo, la Auditoría Superior de la Federación no pudo hacer su trabajo por una resolución de la Suprema Corte de ese entonces. ¿Qué esconde Ernesto Zedillo? ¿De qué o de quién se esconde? ¿Qué dijo la presidenta de la República en este sentido, en este caso, amigos, en el que obviamente pues, mire, así lo manifestó la doctora Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional?
supuestas auditorías que se hicieron, se concluye que no se realizaron con uniformidad de criterios y que la información que se incluyó representa una descripción de hechos que no fueron investigados ni confirmados. Asimismo, los reportes de bancos, en inglés Bank Reports, que tuvieron limitaciones fueron la base para que el auditor, Michael McKee, elaborara su informe. Se concluye que los despachos contratados no se ajustaron a las normas y procedimientos de auditoría emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos AC. Sin embargo, la Cámara de Diputados en su momento otorgó el finiquito correspondiente por los trabajos realizados. Por último, se concluyó que la evaluación realizada por el auditor no fue una auditoría, como él mismo lo dice y acepta en su informe, ya que no tuvo acceso a la información que le permitiera emitir una opinión sustentada con la evidencia suficiente, competente y relevante. 43. Cuando se estaba en el proceso de solventación de todas las acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de los oficios reclamados sobre las observaciones de créditos relacionados en litigio y menores, así como los procedimientos y las observaciones de la Auditoría 199 a la que se refería, ahí se ponen los bancos. Por lo tanto, se tuvieron que dar de baja 52 acciones promovidas de la auditoría citadas, promovido por la Suprema Corte. En congruencia con el criterio expresado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Auditoría Superior de la Federación informó al IPAB, mediante diversos oficios, que se dejaba sin efecto 7 auditorías que se estaban realizando de conformidad con el programa de auditorías, visitas e inspecciones correspondiente a la cuenta pública de 2004. En fin, por lo que se refiere a los programas de apoyo a ahorradores de la banca, también han cumplido con el objetivo social para el que fueron creados. Sin embargo, el proceso de decisión en lo general careció de políticas, procedimientos y reglas de operación, lo que trajo como consecuencia discrecionalidad en la autorización de los apoyos, insuficiente transparencia en las operaciones y ambigüedad de las responsabilidades imputables a los servidores públicos y a las instituciones que participaron en la conducción de los programas. ¿Esto no es suficiente para que el FOBAPROA se deje pagar? Es información para que parecieran datos suficientes, ¿no?, de esta auditoría. Es una auditoría, un informe integral de la Auditoría Superior de la Federación sobre el FOBAPROA, a la que todo el pueblo de México tiene acceso, porque se dice que fue auditado por auditores internacionales. Aquí está la respuesta. Ni siquiera lo pudo auditar completamente la Auditoría Superior por resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en aquel momento. Ahora, ya la parte de cuánto se debe, cuánto se ha pagado, etcétera, va a venir el secretario de Hacienda para explicar. ¿Y por qué? Pues no es trivial el decir que no se llegará a pagar, etcétera, porque pues tiene implicaciones muy importantes para la economía mexicana. Pero el pueblo de México tiene que estar informado. Listo. Estamos listos, preparados, amigos, amigas. Pues sí. Ya regresó, ¿verdad? Venga. Pues como ven, amigos, amigas, ahí está parte de lo mismo que ha venido manejando la presidenta de la República. Este tema bastante choncho, bastante interesante, ¿no? Sobre el caso Ernesto Zedillo, en el que dice, ¿verdad? Pues vamos dándole. Y es que hoy, amigos, amigas, hay presidenta, no gerenta. Estamos bastante bien la presidenta. ¿Cómo la calificarían, amigos, amigas?